Vamos a cambiar un poco de registro, vamos a irnos ya a Argentina. Le damos la primera perspectiva de la serie, primer rosarino, Juan Germán Guardati. Buen día. En primer lugar quiero agradecer a la escuela y en especial a la organización por permitirme formar parte de este evento y bueno, a todos ustedes por la presencia del día de hoy. Yo soy Juan Germán Guardati de la ciudad de Rosario. En el año 2003, junto al arquitecto Román Renzi, abrimos el estudio de arquitectura y nuestra obra está ubicada justamente en esta ciudad, que se ubica en el centro del país, en plena llanura pampeana. La fisonomía de la ciudad, por un lado, tiene esta enorme heterogeneidad en cuanto a su alzado, con una enorme voluntad de autonomía de cada una de las partes, no solamente en cuestión morfológica, sino de estilo arquitectónico o de periodo arquitectónico. Y por otro lado, todo esto se resuelve en una trama muy ortogonal, digamos, típica ciudad latinoamericana, construida bajo las leyes de India. Y en el caso particular de nuestra ciudad es exageradamente regular, digamos, una situación como esta es la que vamos a encontrar en cualquier punto de la ciudad. Esta dualidad, que en realidad es una simplificación a partir de una observación personal, en realidad pretende recrear una imagen que explique el modo de operar del estudio. Por un lado, hay una noción de un sistema, de pertenencia a ese sistema, un soporte, un marco de acción, digamos, la concepción de que el proyecto va a pasar inevitablemente por los temas de la arquitectura, por los temas de la construcción, por los temas del cliente, etcétera, en realidad por las demandas externas al proyecto. Y por otro momento va a ser como un momento previo, tiene que ver con un momento de reflexión personal dentro del estudio. Ese primer momento que en realidad siempre me resulta muy interesante lo que plantea Mansilla Tuñón, esta dualidad entre demandas externas y obsesiones privadas. Entonces cada uno de los proyectos va a intentar surgir a partir de un momento previo que tiene que ver con una reflexión personal del estudio. De algún modo es un posicionamiento, un trabajo dentro del encargo. Los primeros proyectos, digamos, la selección de proyectos que hice para mostrar hoy, en ese primer momento va a tener que ver de algún modo con una reflexión sobre la mirada. El primer proyecto que voy a mostrar es un concurso que hicimos el año pasado con otros estudios, que es la Biblioteca del Bicentenario, que sucedió también en la ciudad de Rosario. Y en este caso el tema de la reflexión de la mirada nos interesaba explorar esta posibilidad que tiene nuestra ciudad a partir de esta trama tan regular de explotar la posibilidad de la mirada máxima. Cuando uno se para en cualquier lugar de la ciudad de Rosario, el infinito, el horizonte es absolutamente extenso. Uno nunca va a encontrar algún foco visual como sucede en todas las ciudades europeas. La mirada se pierde en el horizonte. Y por otro lado aparece, digamos, en contraposición de esta mirada longitudinal, aparece esta mirada plana y muy corta que se va a repetir a nivel peatonal en cualquier sector de la ciudad. Obviamente estamos hablando en términos peatonales, pero dado que el proyecto era un proyecto en espacio público, esta mirada peatonal era la que nos resultaba interesante. El terreno que teníamos era parte de un vacío, un antiguo espacio abierto de 800 por 100 metros, donde uno de sus lados se derramaba en una de las arterias más importantes de la ciudad. Hace unos 10 años aproximadamente, Álvaro Siza construyó un edificio municipal y de algún modo nosotros pensamos que esa posibilidad que tenía este terreno de derramar el espacio público en otro espacio público se vio obstruida. Por lo tanto, nuestra intención fue poner una pieza suelta en el terreno que intentara explotar la longitud máxima de este espacio. En realidad el terreno es esto es un terreno que todavía sigue vacante, pero nuestra voluntad era justamente intentar que la próxima acción se sumara a esto y así lograr un espacio público de grandes dimensiones dentro de la ciudad. Por lo tanto, la primera acción fue manipular el programa para lograr el máximo terreno libre posible. Lo naranja son las salas de lectura
y el gris es el resto de las actividades de esta biblioteca. Apilamos, comprimimos, dejando en el medio lo que tenía que ver con salas de lectura y en la planta baja los espacios destinados a salas de congresos y auditorios, y en la parte más alta todo lo que tenía que ver con actividades con poca afluencia de público. Al desplazar las salas de lecturas hacia el perímetro lográbamos que en el medio se concentraran todo el resto de actividades y de ese modo podía abastecer a las salas de lectura. Cortando en vertical el enlace horizontal, logramos que las salas no solamente fueran espacios estancos, sino que al mismo tiempo se convirtieran en elementos de conexión entre los distintos niveles del conjunto. Además pensábamos que si plegábamos el suelo, teníamos la posibilidad de ingresar directamente a estas salas que se ubicaban en el medio del conjunto, y de ese modo acortábamos las rutas internas de circulación del edificio. Y una vez que uno llegaba al medio tenía posibilidad o de bajar directamente a las salas masivas o seguir la ruta hacia la parte de la biblioteca. Y de ese modo aparece también una parte importante del conjunto, que es esta plataforma. Luego esa estructura, esa columna vertebral que teníamos al principio, se asocia a cuestiones que tienen que ver con estructura e infraestructura. Y luego la idea de la curva para la pieza pretende romper jerarquías de caras y de este modo, jerarquía en fachadas, y de este modo lográbamos que el edificio tuviera una única gran fachada pública. El edificio se aleja lo máximo posible de la calle de acceso principal de toda la pieza, y de este modo lo que logramos también era explotar la máxima mirada posible, pero ya no en el sentido longitudinal del conjunto que era este que habíamos mostrado al principio, sino que también empezamos a explotar la posibilidad dentro de un contexto que proponía lo contrario. Las salas de lectura que las ubicábamos en el perímetro no solamente tienen la posibilidad de lograr una conexión visual con el bosque o con este espacio público que nosotros estábamos deseando que pudiera transformarse en un bosque, sino que a partir de los desfasajes en anillos permitía una conexión física directa, porque se construían terrazas accesibles y galerías en las cuales la gente que estaba en las bibliotecas podía salir. Por último, bueno, la propuesta pretendía hacer un uso muy controlado del vidrio para optimizar recursos de acondicionamiento térmico mecánico y para reducir el mantenimiento por vandalismo, algo muy propio de nuestras ciudades, por lo menos en Argentina, que no hay una conciencia de cuidado del espacio público y de los edificios públicos. Y una malla metálica lograba, bueno, resolver estas cuestiones de protecciones, y al mismo tiempo lograba unificar todos los elementos del conjunto: puertas, rejas, barandas, y a partir de una variación en la textura de la malla logramos generar una adecuación para las diferentes orientaciones. También, por último, pensábamos que el óxido podía transformar esta imagen y lograr un reto expresivo a partir del envejecimiento del material. Todo esto era un concurso, quedó bastante mal dibujado, los renders terminaron siendo horribles, como lo vieron recién. Nos descalificaron por cuestiones normativas, pero elegí contarlo, no de normativas, sino de reglas del concurso, pero elegí contarlo porque me parecía que tenía algunos aciertos en cuanto a la inserción de un edificio público en un contexto como el de la ciudad de Rosario. Pero la mayor parte de nuestro trabajo en realidad no se ubica en la ciudad, sino que se ubica allá lejos en el horizonte, donde el paisaje tiene mucho más que ver con esto, y donde aparece un fenómeno bastante particular en la ciudad y en el resto de la Argentina, que se denomina barrios cerrados, que consiste simplemente en delimitar una porción de campo y repetir la traza de la ciudad. Los argumentos del éxito de estos lugares, en realidad, los enunciados en primer término, tienen que ver con la inseguridad que vivimos en nuestro país, y luego la voluntad de vivir desconectados y relajados en el verde. Lo cual es un poco extraño porque, debido a este paisaje tan plano,
este horizonte soñado rápidamente se transforma en un horizonte tapizado. Por lo tanto, las tres próximas obras que voy a mostrar van a tener que ver con, de algún modo, un control o un trabajo sobre la mirada y la voluntad de construcción de un paisaje propio para cada una de las viviendas. La primera casa la hicimos junto a la arquitecta Virginia Kanoff, también una asociada del estudio. Y dentro de la escena general del proyecto, lo que nos interesó un poco fue reflexionar sobre la mirada próxima que produce el vecino. Debido a este hecho singular de esta delimitación del terreno, que en realidad es una delimitación que sucede a partir de un muro perimetral, un cerco perimetral y un único ingreso al conjunto, los que habitan estos lugares se sienten como completamente seguros y se entregan de algún modo a las revistas de modas con viviendas con grandes paños vidriados, que son excelentes para otros contextos, pero de algún modo y el estudio se lo cuestiona, en especial para este tipo de terrenos, porque empieza a pasar que estos grandes paños vidriados se empiezan a mirar de modo demasiado próximo, y en realidad no es una situación que culturalmente nosotros tengamos incorporado en nuestra sociedad, y termina pasando que estos grandes paños vidriados muchas veces terminan siempre tapados con cortinas. La propuesta pretende resguardar la intimidad de la vida doméstica. La pieza se cierra principalmente a la calle, y al mismo tiempo también genera una situación ambigua respecto al ingreso. El que se anuncia como ingreso principal por su posición paralela a la calle, en realidad no tiene un piso de llegada y además está concebido de modo tal que no se entienda la posibilidad de su apertura. Mientras que el que sí se percibe como acceso, en realidad está recedido y al mismo tiempo es el que comunica con los lugares menos públicos de la casa, pero que en realidad en estos lugares es por donde se termina gestando el acceso frecuente a la vivienda y es el que tiene que ver con los habitantes. Mientras que el otro, que es el esporádico, es el que muchas veces tiene que ver con los visitantes, ¿no? En esta planta de situación, dentro del terreno, se puede entender estas dos rutas de acceso que lo que pretenden de algún modo es borrar esta jerarquía de acceso tradicional, de acceso principal y de acceso secundario, y simplemente gestarle a la vivienda dos ingresos con la misma calidad. En el interior del lote, otra abertura de iguales características materiales a las anteriores es la encargada de vincular los dos espacios abiertos de la casa: el espacio abierto pero interno a la caja y el externo circundante a la misma. El vidrio asegura que ambos espacios se sigan entendiendo como espacios contiguos a cielo abierto. El espacio interior permite actividades al aire libre preservadas de las miradas externas. En este espacio el piso tiene una leve pendiente y un control en su perímetro, lo cual permite el llenado con agua y de algún modo la posibilidad de transformar este paisaje creado, reflejar el cielo y al mismo tiempo bajar las temperaturas del verano. La planta se resuelve de un modo muy esquemático, intentamos una enorme simplificación en los usos. Todos los lugares comunes se resuelven en esta parte paralelo a la calle. Al norte abren todos los dormitorios y bueno, enfrentados aparece esta situación de acceso a los lugares que tienen que ver con cocinar interiormente y exteriormente en la vivienda, y algunos otros usos que además están vinculados a la vida del parque. El cliente tenía como una convicción muy grande de que la casa exteriormente no fuera baja, porque en realidad quería una casa en planta solamente desarrollada en un único nivel, pero se daba cuenta que aunque es muy difícil hablar de una situación contextual en nuestros terrenos por una cuestión en realidad termina siendo como un catálogo estilístico de las viviendas que están en su entorno, y es muy difícil
a plantear esta situación contextual de la vivienda, pero se dan cuenta que todas las viviendas eran de 2 niveles y ellos iban a insertar una pieza que no solamente tenía una enorme desconexión en cuanto a criterios formales, por lo tanto querían una casa que fuera alta. Entonces planteaban como muy puntualmente que la casa exteriormente midiera 4 metros de altura, pero interiormente no querían esa altura, por lo tanto tenían muy claro que por fuera tenía que medir 4 metros, pero internamente máximo 2,80. Y a nosotros nos parecía que era de algún modo como una actitud un poco deshonesta plantear un mojinete de 1 metro de altura. Entonces en la propuesta empezaron a aparecer todos estos lucernarios, lucarnas, que se empezaron a desparramar por toda la propuesta, recuperando en el interior de la vivienda los 4 metros exteriores de la misma. Y al mismo tiempo estos lucernarios, lo que, digamos, esta estructuración espacial a partir del ingreso de la iluminación natural es la que va estructurando los distintos sectores dentro de este único gran espacio. Perdón. En anterior, la galería es uno de los lugares fundamentales también de la casa, porque es la encargada de vincular el espacio cerrado con el espacio abierto en nuestro clima, y además es un tipo de espacio que está presente en las construcciones tradicionales del campo de nuestro país. Los baños repiten este concepto de poder generar una acción al aire libre preservada de las miradas externas. Entonces cada uno de los dos patios que tienen la vivienda, cada uno de los dos baños que tienen la vivienda tienen un patio que con la simple apertura de esta puerta uno puede sentir que se está bañando al aire libre, y los lugares para bañarse están construidos, cavados en la tierra. La casa busca una enorme abstracción en cuanto al diseño del espacio interior, justamente porque lo que pretende es intentar lograr una nueva relación de tamaños entre las cosas. Con este mismo criterio de síntesis de elementos en pos de mayor protagonismo del espacio, toda la iluminación artificial de la casa se resuelve oculta en los lucernarios. Cuando aparece otro elemento, lo hace, como vimos en las fotos anteriores, como un objeto suelto con valor casi escultórico desprendido de la caja. Pensamos que la abstracción además hace mucho más dramática la presencia de las personas, y finalmente la casa se transforma en su propio paisaje. Este proyecto es en otro barrio cerrado, es familiar de este proyecto anterior que les conté, y por lo tanto el escenario es bastante parecido. Pero ahora, además de esta reflexión sobre la mirada, lo que intentamos es trabajar un poco con la posibilidad de la distancia de la mirada. Y en realidad en este caso ya no es solamente la distancia de la mirada, de la distancia entre las casas, sino es la distancia posible de generar en una vivienda que iba a ser en realidad para 15 personas. Entonces, a partir de esta reflexión de la distancia, intentamos gestar un espacio común, y en torno a ese espacio común intentar diseminar, desparramar el programa que tiene que ver con actividades íntimas dentro de la vivienda. Además, este solar es en un solar mucho más grande, que además el modo de posicionarnos es precisamente en un rincón para generar distancia con alguno de los límites y de algún modo tratar de gestarnos un paisaje natural posible y propio para este terreno. Esta casa es para un matrimonio, iba a ser de uso no frecuente, pero no se sabía qué podía pasar en el futuro, para sus 4 hijos y para sus nietos. Y nuevamente se repite el tema del abordaje de la vivienda. En este caso, como teníamos un poco más de distancia, la masa se retira de la línea de edificación y permite gestar este lugar de llegada, este espacio de llegada, y desde ese lugar trazar 2 rutas posibles de acceso a la casa. Una hacia la izquierda, que es la que tiene que ver con los ingresos peatonales, y otra hacia la derecha, un camino de vehículos.
Como la casa trabaja de un modo diferenciado con cada uno de estos lotes, hacia el sur aparece este espacio de llegada que comentaba antes, y hacia el oeste, que es el lugar donde la casa se aproxima lo máximo al vecino, aparece un bosque que intenta, bueno, resolver justamente ese problema de proximidad. Yo digo problema de proximidad porque en realidad en estos lugares donde la gente va al verde e intenta generar como una vida al aire libre, la proximidad con el vecino de algún modo lo que termina gestando es una situación equivalente a la ciudad. Por eso en realidad lo enuncio tan enfáticamente como un problema. Además, el bosque de algún modo acompaña toda esta situación de ingreso peatonal y resuelve una protección del sol de la tarde. Por otro lado, en la cara este y en la cara norte, la casa se abre de un modo mucho más explícito a este paisaje generado a partir de la distancia con el límite del terreno. Y el espacio común finalmente se abre en relación a este espejo de agua. Y por lo tanto encolumnamos todas las actividades que tienen que ver con actividades comunes. La piscina, el sector solarium, un patio interno, la galería y las actividades que tienen que ver con comedor y living comer. La planta, nuevamente como la anterior, se resuelve de un modo mucho más esquemático, de un modo muy esquemático, se cierra completamente al sur, que para nosotros es la peor orientación. Aparecen las actividades comunes, la galería y el intento de que esta cochera al mismo tiempo se aproxime a esta galería e intente ampliar las posibilidades de las actividades al aire libre. Y también en planta baja se anuncia una de estas primeras células íntimas que tiene un abordaje completamente desde el exterior. Todas las actividades comunes se resuelven en el mismo espacio. Estar, comedor y cocina. La galería se gesta a partir de una sala de juegos que se construye en planta alta, que al mismo tiempo balconea al espacio común y al patio interno común, y genera en planta baja la galería, y además es el espacio encargado de conectar las dos salas en planta alta. La escalera que nace en el espacio común en realidad es la encargada de producir el cambio de calidad espacial en el conjunto. Pasa de abierto en planta baja a cerrado en planta alta. La planta alta es mucho más maciza, hay una presencia mucho más contundente y clara de la caja, y todas las aberturas son concebidas como recorte del muro. La luz entra mucho más controlada. Y en el sentido opuesto de la escalera que vimos antes, que nacía en el espacio común, hay otra escalera que le genera un circuito a la casa y conserva este mismo concepto de calidad espacial, donde se produce este intercambio, este cambio de calidades espaciales entre abierto en planta baja y cerrado en planta alta. Se produce una desconexión del paisaje y la luz cenital es lo único que construye la expresión de este espacio. La casa va dando cuenta del transcurso del día a partir del trabajo del hacer notorio la sombra propia de la casa, y a partir de haber colocado el espacio común en una posición que nos permitía abrir a los distintos lugares, a las distintas orientaciones, y de ese modo captar en diferentes momentos del día la luz natural, que entra obviamente con diferentes calidades al espacio, y de algún modo suplir o equilibrar esta dificultad que teníamos de poner una casa en un paisaje que en realidad es bastante pobre o bastante poco exuberante. Durante la obra veíamos que la casa, que había sido concebida como una caja blanca, en realidad seguía conservando aún en ladrillo esa misma expresión de propuesta depurada o sintética, pero sintética concebida no como una cuestión de reduccionismo, sino de hacer presentes en la obra solamente los elementos necesarios. Por lo tanto, uno de los últimos proyectos en los que estamos trabajando es una casa que repite algunos temas, pero que está resuelta íntegramente en ladrillo.
de esta casa no voy a mostrar mucho más, solamente que el paisaje sigue siendo el mismo. Y por último, otra vivienda que también hicimos con la arquitecta Virginia Canoff y con Valeria Del Vecchio, donde sí ya aparece como más explícito en escena como una voluntad de trabajar la mirada más diferenciada. Por un lado va a haber una voluntad de trabajar con la mirada hacia arriba, que tiene que ver con explotar las posibilidades de las miradas hacia el cielo, y sí ahora un foco visual, que es este lago que aparece hacia el fondo de la casa, y que además este barrio sí ya tiene un trazado diferente a esta grilla ortogonal que tenemos en la ciudad, y a partir de, además de estas protecciones de árboles que tenemos en los laterales, empieza a aparecer un paisaje con distancia y no aparece este peligro de las visuales del vecino. La clienta es amiga de la clienta de la casa con patio, y a su vez conocía también la otra casa que mostré antes, y estaba muy entusiasmada que nosotros hiciéramos el proyecto, pero simplemente quería que no fuera ni una caja blanca hacia el exterior, ni que tuviese un patio central y que tuviera aberturas muy grandes. Lo cual a nosotros nos pareció que era de mucha claridad el pedido, porque lo que ella nos estaba diciendo era que quería una obra en la que ella se sintiera identificada y que no fuera familia de ningún otro. Y de algún modo, al mismo tiempo, nos estaba alertando con esta dificultad que a veces tenemos de quedarnos en los lugares cómodos, de los lugares proyectuales cómodos o con las cosas que nos empiezan a funcionar. Entonces, de ese modo, lo que hicimos fue cortar la caja al medio y desplazar las partes. Y de este modo aparecen nuevas concreciones a temas de interés nuestro, que es el patio que aparece ahora hacia adelante y la galería que aparece como espacio intermedio entre el ámbito cerrado y el ámbito abierto. La casa va a tener como dos momentos: lo que tenga que ver con el 00 a los 220, que es esta línea que va a recorrer toda la casa, y de los 220 hasta los 4 metros de altura. Del 00 al 220 se van a resolver todas las aberturas, puertas, ventanas y todos los revestimientos. De este modo también esta delimitación lo que plantea de algún modo es tratar de generar una estrategia de control de esos grandes paños vidriados, y que las conexiones al exterior siempre estén controladas a partir de una estrategia. Y de los 240 a los 4 metros lo que va a aparecer es una topografía aérea en la casa. Ahora está en construcción, obviamente. Todas las cubiertas se van a contraer y a expandir a partir del uso de la estructura y de la infraestructura, generando diferentes situaciones en la ciudad, en la casa. El programa también se resuelve de un modo muy simple en 3 de estas piezas que quedan a partir del corte y el desplazamiento. En una pieza se resuelve todo lo que tenga que ver con dormitorios y un patio interno, lo que tenga que ver con lavadero y algunas actividades de apoyo, y lo que tenga que ver con todas las situaciones de cocinar. Y la caja superior, debería haber habido una línea de proyección por acá, va a resolver los ámbitos más públicos de la casa, los lugares de llegada, peatonal y vehicular, y todo lo que tenga que ver con este único gran espacio de estar comedor y galería. La casa se vuelve hermética hacia el exterior. Y en el interior recupera esta voluntad de generar visuales hacia el cielo sin interrupciones. De nuevo hacia la parte de atrás de la pieza aparece esta situación de galería que siempre intentamos gestar por una cuestión de presencia, digamos, es un espacio que está incorporado dentro de nuestra cultura y al mismo tiempo es lo que permite, por cuestiones climáticas, también regular el interior del exterior. La posición de la piscina lo que pretende de algún modo también es generar un vínculo con este lago que tenemos y trabajar con esta construcción del paisaje propio de la vivienda.
Quería terminar con esta obra en construcción porque me parece que ese es realmente el modo, el estado en el que siento que está mi carrera como arquitecto. Esta oportunidad ha sido fantástica para revisar el trabajo del estudio, para editar y para organizar. Por lo tanto, muchísimas gracias por ese aprendizaje.